Chimo Navarro se va a perder prácticamente lo que resta de temporada y el Deportivo tiene un problema en el lateral derecho. Vamos a analizar no solo la baja de Chimo, sino las consecuencias en la estructura ofensiva del cuadro de Gil Sanz. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Xani Silveira y hoy, ojo, cuidado, entre semana, cuidado, estoy aquí bajando al barro. Vídeo alejado de las crónicas y las previas. Hoy he tenido un huequito y me apetecía además hablar del tema de Chimo Navarro. Ya sabéis que se ha lesionado, se va a perder prácticamente lo que resta de temporada, si no toda, porque, leyendo el parte médico oficial, tiene una fractura de 2 apófisis transversos lumbares, es decir, una lesión en la espalda. Las apófisis son una especie de proyección ósea en cada vértebra, entonces, son partes chiquititas, pero le va a obligar a estar en reposo deportivo, es decir, sin hacer nada, prácticamente 6 semanas mínimo, eso es el mínimo, y luego a partir de ahí pues tendrá que empezar una rehabilitación, readaptación y vuelta a la actividad física. O sea que es muy probable que Chimo Navarro no vuelva a jugar esta temporada y eso es un problema para el Deportivo, porque estaba siendo uno de los mejores jugadores de la plantilla, uno de los jugadores más importantes tanto a nivel ofensivo como defensivo en esta temporada 24-25, en la que hasta ahora había participado en 30 encuentros, todos ellos de titular, excepto una vez que rotó en Levante, aquel partido en el que jugó entre otros Charly Patiño de inicio entre semana, todavía con Imanol Idiáquez, y solo se perdió 2 encuentros que fueron Eibar y Almería por lesión. Ha anotado 4 goles, ha dado 2 asistencias y sobre todo es un futbolista fundamental para la estructura del equipo, porque por una parte ofensivamente es un jugador que te permite tanto ubicarlo dentro como ubicarlo fuera, y eso te da muchas alternativas en ataque. Esa pareja que hace con ella es una de las partes más importantes del ataque deportivista, y luego también porque te permite, uno, defender mucho campo abierto porque es un jugador muy rápido, dos, es un futbolista que a nivel defensivo siempre corrige bien, siempre llega a última hora, es un ganador de duelos, es un futbolista rápido, es decir, es un jugador muy importante por toda la versatilidad que te ofrece. Y en la plantilla el sustituto natural es Alex Pecharroman, un futbolista diferente en cuanto a características, un futbolista que no sostiene el nivel defensivo de Chimo Navarro y tampoco es lo que ofrecía Chimo a nivel ofensivo, pero no es la única alternativa para Óscar Gil Sanz. Vamos a hablar un poquito de todo esto porque me parece muy interesante. Y puesto en el tablero un poco lo que pierde el Deportivo, que al final es muchísimo, es una baja capital en todos los sentidos, porque Chimo es importante en la salida de balón, es importante en las transiciones, es importante cuando el Depor hace lado-lado para poder sorprender desde atrás gracias a su velocidad. Al final el Deportivo de Óscar Gil Sanz, desde la entrada en especial de José Ángel, ha cambiado su forma de atacar y encuentra, esto lo vamos a ver gráficamente, su amplitud a través de sus laterales, de Obrador y de Chimo Navarro. Jeremai por la izquierda abandona mucho la banda para aparecer por dentro, y Mella por la derecha también ha replicado ese movimiento, no tan marcado como el de Jeremai, que tiene libertad máxima para moverse por todo el espacio del campo, pero sí para meterse en esa especie de subcarril derecho y dejarle la banda a Chimo Navarro. Al final por ahí es por donde encuentra amplitud, o por donde busca amplitud el Deportivo, con 2 laterales largos que lo que más daño hacen es llegando, no tanto estando, porque no tienen esa necesidad, ya que el peligro de Chimo es cuando llega en velocidad desde atrás. El tema es que su sustituto, Alex Pecharroman, es un futbolista muy distinto en cuanto a características tanto ofensivas como defensivas. Defensivas porque Chimo es un ganador de duelos, es un jugador muy duro de driblar en el 1 para 1 y es un jugador muy rápido, mientras que Alex Pecharroman a nivel defensivo es una de las cualidades que más parece que le cuesta. Ha jugado solo 17 partidos en el Deportivo, solo 7 de ellos de titular, y nunca ha dejado de, nunca ha tenido esa seguridad defensiva que sí que te aportaba Chimo Navarro. Y a nivel ofensivo es un futbolista de características totalmente diferentes. De hecho, considero que si va a entrar Alex Pecharroman, y creo que este sábado así va a ser ante el Racing de Ferrol, igual que pasó el pasado fin de semana cuando Chimo empezó de lateral izquierdo, creo que el Depor cambia su estructura de ataque y va a cambiar a largo plazo su forma de atacar y plantear los partidos, salvo que no sea Pecharroman el lateral derecho de aquí a los 10 partidos de temporada que quedan. El tema es que el Pecharroman es un jugador distinto, es un jugador más de balón a pie, es un jugador más combinativo, es un jugador más de aparecer por dentro. Un lateral, un pelín, entre comillas, se podría decir más moderno, en el sentido de que tiene esa tendencia a meterse por dentro y dejar la banda a un extremo, y esto tiene una repercusión que, ojo, puede ser positiva. Hay que ver el lado positivo de las cosas, como digo siempre, pero si el Deportivo decíamos que buscaba amplitud a través de sus carrileros, yo creo que Pecharroman no va a ser ese jugador que permanezca abierto en banda, sino que va a ser más bien un
jugador corto para, bueno, relacionarse por dentro. Entonces yo me imagino en el tablero como el Depor va a mover un poco esa figura, Pecha Román se va a juntar más a Pablo Martínez y a Pablo Vázquez. Esto hay que verlo, porque aquí hay una figura importante como es la de José Ángel, que cuando brilla es de cara, es decir, entre centrales. Entonces ahí Pecha Román, digamos que ya simplemente por el movimiento entre centrales de José Ángel se ve obligado a avanzar. Y por eso vemos a David Mella por dentro. El tema es que si vemos a Pecha Román más cerca de la base o ocupando espacios interiores, podremos volver a ver a David Mella en amplitud, es decir, recibiendo abierto en banda. Eso es un poquito el cambio que te puede dar la figura de Alex Pecha Román, que es el lateral natural de la plantilla. Esto también te puede permitir otra situación muy interesante, que es que Diego Villares tenga más libertad para atacar. Si José Ángel va entre centrales, si Pecha Román va al centro del campo para permitir que Mella sea el que haga amplitud, Diego Villares puede tener esa libertad para cortar en esos desmarques de ruptura que esta temporada no lo hemos visto tanto, pero que si recordáis aquel gol ante el Celta de Vigo B en Balaídos a pase de Ibai Gómez, pues esa jugada característica de Diego Villares de romper desde dentro, romper ahí en ese intervalo central lateral en el que tanto daño hace el jugador de Samarugo. Entonces, bueno, pues por aquí van un poco las cartas y los tiros de lo que cambia con Chimo Navarro a lo que podría ser un Deportivo atacando con Alex Pecha Román. Insisto, un jugador muy distinto. No tiene su velocidad, pero es un futbolista que sí que se puede relacionar bien en distancias cortas y por dentro. O sea que podemos ahí maquillar con un jugador que haga un poquito más de centrocampista, digamos. La parte positiva es que podemos ver a David Mella más abierto. La parte negativa es que se pierde esa dualidad entre Mella y Chimo Navarro, que era tan importante para el Deportivo, porque al final Mella es un jugador que encara mucho a su marca y si tiene que encarar a una marca con ayuda es un 1 para 2 continuo, es una inferioridad numérica. Chimo Navarro lo que le permitía era llevarse con sus desmarques a una de esas posibles marcas y dejarlo un 1 para 1 o, pues es un 1 para 1, pasarle y hacerle un 2 para 1. Entonces ahí se pierde esa dualidad que al Depor también le estaba funcionando. Y además hay que tener en cuenta una cosa, y esto es importante, Óscar Gil Sanz, al menos yo desde que lo conozco, que es juvenil, pero sobre todo fabril, que es donde más le he podido seguir, normalmente lo que más ha utilizado, sobre todo en los últimos tiempos, son laterales altos y largos. Es decir, el año pasado, por ejemplo, con el fabril, esa figura era Marc Lachevre, y la figura que hacía de José Ángel, metiéndose entre centrales, era Breisball. En el Deportivo lo ha hecho también con Chimo Navarro y Obrador. Lógicamente tú te adaptas a lo que tienes. No es lo mismo Chimo, no es lo mismo Pecha Román. Y por eso, y también por eso hacemos este vídeo, es importante la figura de Diego Villares, el jugador más polivalente de la plantilla y que ya ha actuado otras veces de lateral derecho y que a mí no me sorprendería, si Alex Pecha Román no eleva el nivel que ha dado hasta el momento, que acabe jugando de lateral derecho. A mucha gente le va a escamar la posibilidad de Diego Villares de lateral derecho. Habría que buscar un sustituto para el propio Diego Villares en la medular, que ahora mismo no lo hay. Podría entrar en Fulu, podría entrar Denis Gerró, hay opciones. Pero si tú miras la plantilla del Deportivo, figura por figura, e intentas buscar un paralelismo a Chimo Navarro, ese jugador es Diego Villares. Y es Diego Villares por varios motivos simples. Al final tú no tienes que fijarte tanto, o no os fijéis tanto en el tema de uno es medio centro, el otro es lateral. No, es qué comportamientos me da. Y en este caso Diego Villares, cuando ha jugado ahí, es un jugador que tiene energía, que te abarca campo, que tiene salida de balón y que tiene ese recorrido lineal que te puede ofrecer Chimo Navarro. En su defecto, lógicamente, que Diego Villares no es un lateral, no se ha acostumbrado a jugar defensivamente ahí, y las veces que ha probado ahí, ya lo hizo con Óscar Cano, ya lo ha hecho con Borja Jiménez, lo hizo con Idiáquez, lo ha hecho también con Óscar Gil Sanz, porque es un jugador muy polivalente, pero lógicamente todo lo que tiene que ver con defender su espalda, centros laterales, balones cruzados sobre todo, ciertos mecanismos defensivos, perfilación, bueno, le cuesta porque lógicamente no está acostumbrado a jugar ahí, necesitaría un periodo de adaptación, pero repito, sobre todo a nivel estructural ofensivo, que no defensivo, ahí la figura de Villares puede equipararse más a ese recorrido que te da Chimo Navarro. Y defensivamente también hay que decir que no es la especialidad de Pecha Román, entonces bueno, habrá que ver. Y aquí también, pues lógicamente está la figura de Jaime Sánchez, que está lesionado, tenía un corte en el talón de Aquiles, a ver cuándo vuelve, pero también podría ser una opción para tener un lateral más defensivo y, como decía antes, pues lanzar un poquito más alto a David Mella. Pero ese recorrido de Chimo Navarro, para poder mantener la estructura que tiene actualmente el Deportivo, te lo ofrece Diego Villares, y a partir de ahí pues habría que abrir un nuevo casting para el centro del campo. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, uno cortito, uno al pie, pues hablando un poquito de esa figura de lateral derecho. Nos vemos el viernes
viernes hablando de la previa, porque también hay que hablar un poquito de ese lateral izquierdo en el que posiblemente Rafa Obrador no llegue para el encuentro y hay dudas, que si Tosic, que si Pablo Martínez, que creo que va a ser el que juegue. Bueno, el viernes lo tocamos, nos emplazamos para la previa del Racing de Ferrol y este fin de semana pues ya sabéis que hay partido del Deportivo. Amigos, nos vemos en próximos vídeos. Por cierto, que se me olvidaba, dejadme en comentarios quién creéis que debe ocupar la posición de Chimo Navarro. Pecha Román, Diego Llares, Jaime Sánchez. ¿Quién creéis que va a acabar ocupándola? Porque una cosa es lo que pasa este fin de semana en Ferrol, otra es lo que pueda pasar a partir de ahora y a partir de adelante en próximos partidos. Quedan 10 jornadas y veo difícil que Chimo Navarro realmente pueda regresar a tiempo.